En 1808 llega Juan VI y los portugueses a Brasil tras la invasión de las tropas napoleónicas, y en 1816 es el rey de Portugal, Juan VI, y Dom João de Brasil. Don João es convocado en Portugal por unos acontecimientos, entonces como Juan VI tiene que volver. Esto benefició a Brasil, ya que las reformas más importantes que se hicieron fueron el desplazamiento del sistema colonial, que abrieron sus puertos, pagan menos impuestos y facilitó la exportación de bienes brasileros, como por ejemplo el algodón, el azúcar y el café. Dejan a cargo de su reino a Dom Pedro I, su hijo, porque era en la persona que más confiaba, donde él queda como príncipe en Brasil mientras su padre reina en Portugal. Dom Pedro I se quedó en Brasil porque renunció al dominio portugués para liderar la guerra de la independencia de Brasil desde el 16 de septiembre de 1822 hasta 1824. Junto con Carlos Frederico Lecor, la Revolución Liberal de Oporto, que estalló en Portugal en 1820, trajo la primera constitución del reino, tras lo que Dom Pedro logró declarar finalmente en 1822 la independencia del Imperio portugués. Esta guerra no tuvo tanto revuelo ni fue tan sangrienta y larga que el resto, y también en donde proclama el grito de la independencia o muerte en español. Se proclamó la independencia del Imperio de Brasil con Pedro como el primer emperador, ya que la corona portuguesa reconoce la independencia del antiguo reino de Brasil. ¿Cómo fue la política de Brasil después de la independencia? El régimen resultante fue el Imperio de Brasil, una monarquía constitucional que perduró hasta 1889. Siendo así el régimen monárquico independiente más duradero de América. La sociedad en la independencia de Brasil era conservadora, ya que luchaba a favor de la independencia, pero a la vez defendía la unidad territorial, la esclavitud y sus privilegios de clase. ¿Cómo se dio el imperialismo en Brasil? El imperialismo fue instaurado al final de la Guerra de la Independencia, que separó al Reino de Brasil del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Este perduró hasta la proclamación de la República, que también fue un golpe militar, tras el cual fue disuelto en 1889. Hola profe, me presento, soy Amina Huerta y voy a hablar sobre la Guerra de Brasil, Guerra Argentino-Brasilera o Guerra Rioplatense. Desde 1825 hasta 1828 fue un conflicto armado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil por el control de la Banda Oriental, que fue arrebatada en la invasión luso-brasileña. Que esta guerra afectó económicamente a estos países y en 1828 se hizo la independencia de la Banda Oriental, creándose el Estado Oriental del Uruguay. En 1831, el hijo de Don Pedro I, o sea, Don Pedro II, tomó el cargo a los 6 años de edad, que a pesar de ser muy joven logró convertir a Brasil en una potencia regional, que permitió la libertad de expresión y respeto a los derechos civiles. Y además se logró sofocar algunas revueltas, como la revuelta de Cabanagem en 1835 a 1840. De parte de los negros, mestizos e indios, contra la élite política local de la provincia del Gran Pará. La Guerra de los Farrapos, desde 1835 hasta 1845, contra la región separatista del Río Grande del Sur. Y la revuelta Balayada en 1838 y 1841, sus causas estaban en la mala gestión del gobierno local, que eran incapaz de impedir
que la mayoría de la población se arruinara durante la crisis del comercio del algodón. La paz solo fue lograda cuando el emperador de Brasil concedió una amnistía general en los últimos rebeldes. Hola, profe, me presento, soy Agostina Costilla. La Revolución Liberal de 1842 fueron dos movimientos liberales sucedidos en el Imperio de Brasil. Cuando el emperador Pedro II asumió el trono en 1840, las rebeliones de los Balayados y Farrapos no habían sido sometidas aún. El Consejo de Ministros estaba dominado por conservadores que llevaron a cabo reforma en 1841, que llevaron a una agitación social contra su centralismo e incentivadas por los liberales. Ante el clima de anarquía, el gobierno imperial intentó llevar a cabo reformas con las que dejar contentos a los liberales, pero estas fueron bloqueadas por los conservadores que empezaron a exigir que se impusiera el orden contra los revoltosos. Ante la represión gubernamental en la ciudad paulista de Sorocaba, se alzó el brigadier Aguiar en la mañana del 17 de mayo de 1842. El movimiento revolucionario se expandió rápidamente por toda la provincia, sobre todo en el interior. Hola, yo soy Tamara Martos y voy a hablar sobre la Guerra de Brasil. Brasil obtendría nueva victoria como la Guerra de Plantina, donde consigue hegemonía en la cuenca de la Plata sobre la Confederación Argentina entre 1851 y 1852. Fue una guerra entre confederaciones argentinas y la alianza formada por el Imperio de Brasil, Uruguay y las provincias argentinas Entre Ríos y Corrientes. La guerra fue parte de una larga disputa de intereses entre Argentina y Brasil por su influencia sobre Uruguay y Paraguay y la economía de la región de La Plata. La guerra de Uruguay fue entre 1864, logra consolidar el poder de Venancio Flores del Partido Colorado en Uruguay, que fue aliado a la clave que firmó el contrato del Triple Alianza, que luego se suma a Argentina. Ese conflicto sería el crecimiento de la sangría de la guerra de la Triple Alianza. Entre 1864 y 1700, entre Paraguay, la captura del navío brasileño Marqués de Oliada por parte de Paraguay y comienza la guerra entre la Triple Alianza y Paraguay en 1888 y fue excelente avance social. Y en el 1889, por un gran avance político, poder económico, se dio la revolución en 1889, en la que se fue la monarquía dando paso al Estado Unido de Brasil con Fonseca como el primer presidente.